Buen día, mis pequeños alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Es nuestra última clase de matemáticas, bueno, de habilidad matemática. Sí. Ya por fin acabamos con este pequeño curso. Solamente es inducción para poder entender mejor como que la parte de matemáticas y pues digamos que aplicada, ¿no? O sea, toda la parte de aritmética, toda la parte de álgebra, trigonometría, geometría y estadística, porque afortunadamente no vamos a ver nada de geometría analítica. ¡Woohoo! Entonces solamente va a ser así como la que geometría muy general, ¿no? Pero ese es harina de otro costal que próximamente vamos a ver en unas clasecillas, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con ustedes? Bueno, decirles que primero un aplauso porque ya llegaron hasta aquí y obviamente pues ya no va para el real aquí. Ya es una clase un poquito más analítica. Vas a ver que hay algunos trucos, obviamente, que bueno, vamos a estar ejecutándolos en el siguiente curso, que es prácticamente toda la parte de matemática. Pero era necesario todo este curso de habilidad matemática para poder entender ciertas frases, ciertos puntos, ciertas analogías. Vaya, ¿no? Todo lo que vimos en este curso te va a servir. La clase pasada estuvimos hablando un poquito del proceso de abstracción, que hasta estuvimos viendo ahí al calamardo guapo, de cómo se va a utilizar pues esta parte de habilidad matemática. Ahorita vamos a hacerla un poquito más de análisis, pero combinada con esta parte de las figuras, ¿no? Porque muchas veces nuestro cerebro interactúa un poco más o podemos decir que entiende un poco más las situaciones a partir de una figura, ¿vale? Entonces ya lo habíamos visto, de hecho todas nuestras clases de habilidad matemática o la mayoría al menos tratamos de que pues se relacionara con tu cerebro, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra última clase. Y pues continuamos con nuestras 4 habilidades matemáticas para la resolución de casos. Ya es así como que la parte 2. Entonces, para que tengamos eso muy en cuenta. Primero, que habíamos dicho que era visualizar un problema, ¿no? Y este problema se me hizo muy de babies, pero es que así empezamos como desde abajo, ¿no? Y no es de que seamos así de babies, no me refiero a que no, ay, pues tenías 4 años así. O sea, sí está ahí nuestra inteligencia, pero hay veces que nuestra inteligencia o nuestras habilidades se refieren más a un estado de nuestra niñez. Es decir, a veces aprendemos mejor regresando a nuestra etapa inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque la psicología dice, algunos aspectos de la psicología, no todas, dice que es mejor aprender de niños, o sea, se nos queda mucho más pegada ahí la situación, que cuando somos grandes. No estoy diciendo que siempre, pero sí podemos utilizarlo, por ejemplo, en el caso de habilidad matemática. Entonces, cuando nosotros empezamos a visualizar dibujitos o figuritas con numeritos, pues ya es mucho más fácil para nosotros comprender esto. Entonces decimos aquí, en el frutero, ahí está el frutero, y te imaginas eso, ¿no? De mi casa hay 9 platanitos y 6 naranjitas. Ajá, o sea, yo no estoy leyendo la palabra plátano ni la palabra naranja. Ajá, ¿cuántos plátanos más que naranjas hay en el frutero? Entonces, o sea, ya al ver una imagen, tu cerebro ya interactúa y ya lo relaciona con una palabra o ya dice, fuerza, sí, ya entiendo de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, ya empezamos a visualizar a nuestro frutero súper bonito. Y bueno, entonces empezamos a visualizar esos platanitos que son ¿cuántos dijimos? 9 y 6, ¿no? Entonces, ¿cuántos hay? Pues obviamente, bueno, aquí ya no lo puse, no lo marqué, perdón, no programé el numerito. Entonces tengo 9 plátanos menos 6 naranjas. Entonces, ¿cuántos plátanos hay que las naranjas, no? Pues 3. Ahora, muchachos, punto aquí. Yo sé que les he dicho que siempre hay que restar naranjas con naranjas, plátanos con plátanos, pulgas con pulgas, etcétera, ¿no? Pero aquí tengan el sentido de la palabra. ¿Cuántos plátanos más
que naranjas hay en el frutero, ¿no? Entonces no te está preguntando cuántos plátanos quedan o cuántas naranjas quedan, sino cuánta cantidad hay más que de una referencia a otra, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de preguntas, porque pueden entrar así como en un estado de que, a ver, ¿cómo? ¿Otra vez? Es que no entendí. Ajá. Entonces, léanlo bien. Si ustedes se dan cuenta, es una simple resta, porque también hay otra situación aquí que tenemos que observar, ¿no? Que es, ¿cuántos plátanos más que? Más que alguna, es como una comparación. Entonces, cuando ustedes escuchen más o menos, cuando escuchen más que, se está refiriendo a que va a haber alguna diferencia, ¿vale? Entonces, tengan mucho cuidado en ese tipo de frases. Ahora, aquí esta imagen me gustó muchísimo, porque prácticamente siempre nos han dicho, ¿no? De hecho, Steve Jobs ocupaba mucho esta frase que decía, piensa diferente, ¿no? Y Steve Jobs fue una persona muy importante, al menos en este siglo, porque pues gracias a él tenemos esos dispositivos con esa pequeña fruta mordida, ¿no? Entonces Steve Jobs, irónicamente, no era muy listo para poder crear esa tecnología, pero no era muy listo en la cuestión de administrativa, porque pues lo corrieron de su propia empresa, ¿no? Pero esa es otra historia. Aquí prácticamente podemos decir que en entonces Pitágoras pues era como, vamos a ponerlo así, ¿no? Que el Steve Jobs es nuestro Pitágoras, ¿no? Porque aquí, si te das cuenta, pues están todos los griegos haciendo fila, están como en una especie de mercado y están haciendo como una especie de fila, ¿no? O sea, como que sí, tenemos que seguir un orden. Pero obviamente se tardaba, ¿no? O sea, en estar haciendo fila, el tráfico típico de la Ciudad de México, como cuando vas a comprar a Tepito cualquier cosa, o a la Merced, o incluso al Zócalo, al Chapultepec, o sea, todo el centro de la Ciudad de México es un caos, y no nada más tráfico de carros, ¿no? De transporte público, sino también tráfico de personas. Entonces, se dan de cuenta que se hace este tráfico también en Grecia, y ahí va Pitágoras, así como que no me están poniendo un letrero para empezar en el césped de que no lo debo de pisar. Entonces, si estoy en este punto de acá que no se ve porque lo marqué con azul, vamos a marcarlo con amarillo, donde está como que un burro, no sé, una mula, aquí, acá arriba, espero que ya se vea. Dice, si estoy en ese punto y tengo que atravesar todo este camino para meterme así como, digamos, ¿no? Como que a la plaza, ay no, pues es demasiado. Entonces, ¿qué hace? Si no me están prohibiendo el paso en en el césped, que no lo deba, o sea, nadie me dice que no lo deba de pisar, entonces puedo hacerlo, no hay ninguna prohibición, y me acorto el camino. Ajá, y es así como obviamente conocemos lo que es el teorema de Pitágoras, porque lo que aquí hace referencia a la imagen es que él pensó diferente. Ajá, y que tenemos tanto cateto opuesto como cateto adyacente, y que obviamente el camino que él empezó a trazar con sus piecitos y empezó a caminar, pues es la hipotenusa. O sea, podía él haber recorrido, como todos, el trayecto de los catetos, pero ¿para qué? Si podía cortárselo todo este camino por medio de la hipotenusa. Entonces, por eso dice, ahí va ese tal Pitágoras, o sea, todos enojándose, pero, Dios mío, es que solamente pensó diferente. Y vamos a continuarle con la siguiente imagen. ¿Por qué les estoy poniendo estas imágenes? Porque ustedes las pueden relacionar a partir de sus problemas de su comipems o de la vida cotidiana a partir de estas imágenes. Ahora, aquí es prácticamente empezar a visualizar cómo se puede partir un entero. Yo sé que no venimos aquí del 0 al 1, pero es como si pusiéramos eso, ¿no? Entonces, del 8 al 9 solo hay un paso, como si fuera del 0 al 1. Y todas estas rayitas, que para nosotros son milímetros y para otras personas pues pueden ser pulgadas o así, dependiendo del sistema métrico que estén utilizando, pues tienen un valor. Ajá. En este caso, ¿por qué se les da de un 16avo, 3 16avos, 5 16avos, etcétera, etcétera, o un octavo, un cuarto, un medio?
porque es el tramo que nosotros tenemos que saber como que partir, ¿no? Digamos que a nosotros nos dicen, oye, tienes un trayecto de A a B, y tienes la misión de que este trayecto tú lo partas en 10 partes iguales. Y dices, ok, obviamente yo no tengo una regla aquí, no tengo una regla, pero y difícilmente lo vamos a hacer en el Comipems, ¿no? Pero tratas de al menos que queden proporcionales. Pero supongamos que tenemos una regla y tienes que saber cuánta distancia o cuánto mide en una proporción métrica el punto A al punto B, ¿no? Digamos que mide 10 unidades. ¿Cuáles unidades? Las que quieras. Ajá. Pueden ser 10 metros. El chiste es que si son 10 unidades lineales, pues tienes que dividirlo y lo quieren en 10 partes iguales. Entonces serían las 10 unidades entre las 10 partes que lo vas a dividir y ya, ¿cómo te da? Pues a 1. Si nos dijeran, no, pues que en vez de 10 son 25 y lo tienes que dividir entre 10, pues sería 2.5, etcétera, etcétera. Pero como ahorita es 10 a 10, entonces empezamos a 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a 10 partes, ¿no? De acá tengo una y me salió un poco chueca, por eso les digo que no tengo regla, pero si ustedes lo hacen, pues ya. Es más fácil, aquí tengo 2 y así sucesivamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, les dije proporcionales, más o menos. Ajá, entonces cada una de estas sabes que vale una unidad. Vuelvo, ¿cuál unidad? Pueden ser centímetros, milímetros, pies, yardas, lo que tú estés trabajando, ¿vale? Entonces aquí se hace lo mismo. ¿Por qué lo están haciendo entre 16? Porque a lo mejor lo están dividiendo entre 16 o entre 8 partes. Porque si te das cuenta, son 16 partes que dividen este tramo de 8 al 9 como una unidad, que es como si fuera del 0 al 1. Ajá. Entonces, estos tramos estos pequeñitos, son partes más chiquitas, valga la redundancia, porque están interpretadas como una parte de cada 16. Ajá. Y las de abajo, que son las líneas un poquito más largas, son una parte de cada 8. Ajá. Entonces, es aquí donde empieza a veces la confusión. Aquí otra, pero simplemente es sumar, ir sumando las partes, las partes fraccionarias al final de cuentas. Y recuerda que entre más pequeño sea el denominador, es más pequeña la parte que estás haciendo. Ajá. Ejemplo. Volvemos a poner una línea de A a B. Wow. Y pongámosle que el punto medio lo vamos a llamar teta. Ajá. Pero es medio. Ahora, ¿qué es más grande? ¿Un medio o un cuarto? Y muchos piensan que como el cuarto tiene ese cuarto o ese 4 abajo y que es mayor que 2, muchos piensan o se van con la finta de que esa parte es mucho más grande, pero no, al contrario, es más pequeña, porque un cuarto es la mitad de un medio, un octavo es la mitad de un cuarto, un 16avo pues ya es así como que como esto que tenemos aquí, ¿vale? Y de hecho aquí lo podemos representar. Tenemos nuestro punto A, lo voy a poner de otro color ya porque rojo es muy agresivo. Tenemos aquí nuestro punto A y este es el punto B. Bueno, 9, pero en realidad es esta línea que tenemos aquí. Y la del 8 pues es esta línea que tenemos aquí. Ajá, incluso hay que tener cuidado con esas interpretaciones porque luego en los metros sí nos sacan así como que ¿qué hizo? O cómo es el punto, ¿no? Pero bueno, de A a B este es nuestro teta, por eso está aquí el medio. Y es por eso que yo te decía que el cuarto es más pequeñito. Ajá. Y el octavo es más pequeñito que el cuarto. Y un 16avo es más pequeñito aún que un octavo. Entonces ya te diste cuenta que entre más grande sea la parte del denominador en una fracción, obviamente en comparación de su numerador, este se vuelve más pequeño. Si por ejemplo yo tuviera 32
16avos, ahí no aplicaría la regla. ¿Por qué? Porque este es mayor. Y de incluso si yo divido estas dos, o bueno, 32 entre 16 me va a dar a 2 enteros. Entonces no es lo mismo poner 2 enteros que lo siguiente, ¿no? Que poner, por ejemplo, 16 32avos. Ajá, porque esto va a ser igual a un medio. ¿Ves? O sea, con el simple hecho de cambiar la ubicación de un número, de un numeral, cambia todo el valor que yo pueda interpretar. Y es aquí esto, por eso esta imagen, por eso es del porqué de esta imagen, y que cómo lo puedes ir relacionando tú, porque esto al final de cuentas son fracciones. El tema principal de este ejemplo son las fracciones, pero cómo tú la puedes estar utilizando o cómo lo puedes estar visualizando, porque sí, entiendo, ¿no? Las fracciones son los llamados quebrados. Bueno, a mí me los enseñaron allí en mis bellas épocas de primaria, en esa época de los 90, entrando a los 2000, que eran los dichosos quebrados, ¿no? Y ya nada más yo escuchaba quebrados y yo sentía horrible. Pero este tipo de análisis, que tengo la regla, el metro, que se llama de hecho flexómetro, porque pues, el metro es el que va por ahí, ¿no? De transporte público. O una medida, pero bueno, al final me ayudó mucho este tipo de ejercicios o este tipo de análisis, de tener un objeto que pueda medir. ¿Dónde más puedo ser un poco más precisa en este tipo de ejercicios? Hay un aparato que se llama Vernier, que ese lo ocupamos mucho las personas que nos dedicamos al control y calidad, ¿no? Y sobre todo las personas que hemos tenido la experiencia de tomar control y calidad tanto de medicamentos como de calibres de metales o incluso hasta de cartón, porque sí, su servidora sí también lo tuvo esa grandiosa oportunidad de estar midiendo ese tipo de calibres, anchura y todo eso de esos 3 productos. Hay muchos más, pero bueno, en esos 3 yo les puedo decir que al menos se medía pues el ancho, la altura y la profundidad de cada uno de los materiales, pero precisamente por esa habilidad que vas desarrollando, te vas haciendo como que ya el experto en las fracciones. Entonces, si a ti se te complica mucho estar así como que el procedimiento del pescadito, que vamos a ver en su momento dentro de unas 2 o 3 clases en el área de matemáticas, o que el producto cruzado o que la regla del rebote, con esto te puede ayudar muchísimo. Si eres más visual y menos analítico, estos tipos de ejercicios te pueden ayudar muchísimo. Pero bueno, mira todo lo que hicimos para explicar esto, pero es que es necesario. Incluso, perdón, no nada más con una regla, ¿no? También hay allí en casa, y esas personas que han tenido la oportunidad de entrar a un laboratorio, que no me salió aquí mi dibujo, qué dibujo tan horrendo, pero es una taza medidora ahí, traté de hacerla. Entonces, que vienen en onzas, en litros y en mililitros, también eso te puede ayudar, pero esto es más como para volumen y esto es más como para un plano, ¿no? Pero si al final de cuentas tú vas a estar trabajando con fracciones, ambos ejercicios te pueden ayudar muchísimo. Aquí, tarea de matemática. Dibuja un ejemplo de una inclinación. Y pues está correcto, por eso se la pusieron, aquí está su palomita, ¿no? Bien, super nice. Este meme, porque es bueno, ¿no? O sea, también hay que identificar y hay que actualizarnos los profes con esta parte del aprendizaje por medio de memes. Porque incluso hasta nosotros cuando tomamos curso, pues también nos ponen memes. Bueno, voy a hablar por mí, he tomado unos ciertos cursillos ahí y me han puesto memes y les entiendo a los memes porque pues su servidora es un poco complicada la cosa para aprender en cuanto a cuestión de filosofía. Obviamente por mi buena habilidad matemática, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, mi profe, como vio que me costaba mucho trabajo que yo aprendiera filosofía, me empezó a poner memes, entonces yo aprendí así. En mi caso, bueno, en el caso de con ustedes, pues sí también ven que estuvimos así como poniendo memes a lo largo del curso, y no nada más en también en el de ciencias, porque al final de cuentas la matemática es muy divertida, y puedes encontrar muchos ejemplos, o sea, clarísimos de la vida cotidiana y relacionarlos con tu conocimiento. En este caso, pues aquí pusieron a nuestro rey del pop. Y incluso, mira, aquí se alcanza a leer más o menos que dice tarea hecha, porque no está, o sea, dentro de este enunciado
no te está marcando que dibujes una línea o que precisamente lo hagas muy propio, simplemente te están marcando que hagas una inclinación. Entonces, aquí hay varios aspectos a analizar, que tanto, o sea, tenemos lo que es el plano cartesiano, ajá, jamás se especifica si recuerden que el plano cartesiano, para empezar, recordemos que se divide por cuadrantes, ¿no? Y que cada cuadrante se empieza a contabilizar al contrario de las manecillas del reloj. Entonces, para empezar, la maestra que pudo, o el maestro que pudo haber puesto ese ejercicio, jamás establece que debe de ser sobre el primer cuadrante o que las coordenadas deben de ser positivas contra negativas. Ajá. 1. Aspecto número 2, jamás le está diciendo que dibujen una línea, simplemente le está diciendo que marquen una inclinación. Y esta está súper bien, ese moonwalk de característico de Michael Jackson, pues es el ejemplo más fácil. Y pues sí, o sea, sí habemos maestros, honestamente, que pues sí sabes, ¿no? Con quién decirlo vulgarmente, cotorrear, pero no está mal. Ajá, o sea, quiero que aquí lo que quiero que me entiendas es de que tienes que saber leer lo que te están pidiendo. Ajá, si es por medio de un meme, ok, está bien, pero no se está poniendo una condición, solamente te están diciendo una aclaración, que debe de haber una inclinación, no te están poniendo ni condiciones, no te están poniendo nada, ¿no? O sea, nada de información, solamente que exista una inclinación. Y obviamente, pues el rey del pop hace su inclinación, ¿vale? Espero que hasta aquí no haya ninguna duda y que, bueno, un pequeño paréntesis, si tú tienes la oportunidad de encontrar páginas en Facebook, porque sobre todo este material lo saqué de Facebook, de memes, obviamente la finalidad no es reírte del meme, sino que entiendas el chiste del meme, porque dentro de esto, o sea, ¿de qué sirve que tú veas tantos memes graciosos, por ejemplo, del Señor del Bigote, de Drake, de Dragon Ball Z, si no tienen un trasfondo? Y este tipo de memes, pues sí, o sea, aparte de que se ven chistosos, a mí en lo personal me gustan porque, pues, aparte de verse chistosos, se ve esta parte de educación, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Esto también. Habemos personas que siempre nos catalogan como pues los matados o algo así, ¿no? Pero pues también tenemos nuestro corazoncito así como, por ejemplo, de graciosidad, por decirlo así, como por ejemplo ahorita lo de Michael Jackson, ¿no? Pero sí habemos muchas personas, y estoy segurísima que a ustedes también, a algunos de ustedes les ha de agradar un poquito el arte, ¿no? Tal vez no así como que, ay, la oreja de Van Gogh, la conozco, la historia de qué pasó con este Van Gogh, o por ejemplo con Picasso, o así, ¿no? Pero pues sí te llama la atención, por ejemplo, pues cierto tipo de figuras, ¿no? Y te llama la atención el detalle, así como que no inventes, o sea, ¿cómo podemos hacer estos detalles de los cinturones o los deditos o todo esto, ¿no? Pues bien, para poder hacer esos detalles de deditos, de cinturones, joyas, aretes, incluso hasta las cejas, pues se necesita de cierta habilidad matemática. Ajá. Y no nada más es estar viendo, hay que saber el trasfondo de todo, ¿no? Entonces es por eso la pregunta de aquí, ¿no? Que dice que cosas que uno aprende de internet. Y para llevar esto, porque van a decir, ¿qué tiene que ver esto, no? Para poder hacer una de estas esculturas o de estas tablas como, pues que son lenguaje, al final de cuentas es un lenguaje que no lo sabemos interpretar, pero pues alguien pues, muy estudiado sí, se lleva un orden. Ajá. O sea, no es como Bob Esponja cuando está con Calamardo y que Calamardo le está enseñando así como que hacer una escultura y Calamardo le dice, no, es que lleva un orden. Ok, está bien, Calamardo estaba súper ardidísimo porque pues él por más su método y todo no le salía tan buenas las cosas como a Bob Esponja. En ese caso de Bob Esponja y Calamardo se estaba explicando que algunas personas nacen con habilidades y otras las tienen que desarrollar. En el caso de Bob Esponja nació con cierta habilidad y Calamardo, aunque era bueno, porque sí eran buenas, sus esculturas son un poco raras o sus pinturas, pero él llevaba una técnica. Entonces, a veces se necesitan esas técnicas en matemáticas para poder construir grandes cosas como lo son estas esculturas. Entonces, para poder llevar ese orden y tener nuestra escultura o nuestro resultado final
que sea bonito, que sea claro y que sea correcto principalmente, pues necesitamos de ese orden. Y el orden es saber cómo es la jerarquización de las operaciones. Si, dentro de nuestro marco, ¿no?, de matemáticas que vamos a ver en el próximo curso, pues ya nos van a marcar cómo tenemos que resolverlo, ¿no? Pero vamos a dar un pequeño adelanto, una pequeña primicia. Siempre se van a resolver primero todo lo que intervenga en un conjunto, por ejemplo, todo lo que esté en paréntesis y corchetes, llaves, lo que esté adentro. Posteriormente se van a resolver raíces y potencias, posteriormente se van a resolver multiplicación y división, y luego la suma y la resta, ¿no? En este caso se le llama jerarquización de operaciones, y siempre hay que resolver la que impone, ¿no? Aquí, por ejemplo, muchos se van con la finta porque es más fácil para el ojo humano y para el cerebro, pues estar sumando, pero no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle primero el peso a la que impone, que en este caso es la multiplicación, y posteriormente la suma y la resta, ¿no? Aquí, como son dos sumas, pues no hay ningún problema, pero si hubiera una resta y una suma, pues nada más aplicamos lo que fue la regla del rey y ya. En este caso, ¿cuánto es 6 por 9? Pues son 54, ¿no? Es más, aquí lo vamos a poner. Más 6 más 9, ¿cuánto es? Pues empezamos a contar, ¿no? Aquí es donde incluso hasta podemos aplicar eso de las cifras cerradas, donde la utilización del cero, aproximación, ¿no? Entonces vamos a suponer que el 9 es 10 y que este 6 se convierte en 5, entonces ¿cuánto es? Pues 15, ¿vale? Entonces a lo mejor se nos complica mucho esta parte de sumar cuánto es 54 más 15, y lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí es un conjunto, pareciera que es difícil, pero no es difícil. De hecho, yo siento que es más fácil que lo que hice de este lado de rojo. Entonces tenemos nuestro producto más nuestra suma, ¿no? Que tenemos 6 por 9 son 54, más 6 más 9 más 1. Ahora, ¿de dónde es este 1? Hagan de cuenta que es como el 10 que yo tengo aquí, y este menos 1, que es el que yo convertí este 6. Entonces empezamos a descomponer toda esta relación. Entonces tenemos el 6 más 1 por 9 más 1. ¿De dónde sale este más 1? Obviamente pues es este. Entonces tenemos 6 más 1, ¿cuánto es? Pues son 7. Por 9 más 1, ¿cuánto es? Pues es 10. Entonces 7 por 10 me da 70. Menos 1, que es el que yo tengo acá encerrado, pues me dan 69. Que es lo mismo que si yo multiplico 54 más 15. Entonces me da 69. ¿Por qué? Porque 5 más 4 son 9 y 5 más 1 son 6. ¿Vale? Entonces, date cuenta que hay varias maneras de llegar a un resultado y es correcto. Así que ten mucho cuidado. Aquí a lo mejor lo ves más complicado, pero es prácticamente un método muy similar a lo que yo hice aquí. Recuerda que aquí yo lo convertí en 10 porque es esta decena la que me cierra todo y me hace llegar más fácil a mi resultado, y este 6 lo convertí yo en 5. Por eso de aquí me sale este 15. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está más acostumbrado a ver cantidades cerradas de 10 y de 5 y sumarlos mejor. ¿Por qué? Porque es más fácil sumar 10 más otros 10 me da 20, más otros 10 me da 30, y así, o 10 más 20 más 30 más, y así sucesivamente, o sumar 5 más 5 más 5 más 5, que estar sumando partes, por ejemplo 6 más 9 más 8 y así. Entonces eso es también lo que tenemos que empezar a verificar. ¿Y cómo es que se relaciona con estas esculturas? Vuelvo, el orden, la metodología. Puedes lograr grandes cosas, pero relájate, vamos tranquilos. O sea, sí llevamos un tiempo, pero tampoco si tú te estresas y no le entiendes a algo, ok, déjalo para más tarde. Si en tu examen con mi PEMS viene una pregunta que tú no entiendes, déjala para otro momento. Solo ten cuidado en la hoja de respuestas que no te vayas a equivocar. Recuerda que tienes que marcar o dejar ese espacio de esa pregunta que aún no sabes cómo resolverla. Uno de los tips que yo les puedo decir ahorita, haciendo un paréntesis, que me estuve acordando, es de que si tú conoces un tema o unas asignaturas que tú eres buenísimo y tú lo sabes, vete primero a esas asignaturas
Ajá, solamente ten mucho, mucho cuidado en lo que es la hoja de respuestas, porque pues no vais a poner, por ejemplo, que tú eres muy bueno en historia y es es de las preguntas que empiezan a partir de las 70 y lo vayas poniendo en la, en la respuesta uno, ¿no? O sea, ten mucho cuidado con eso. Por eso es también que tú identifiques como habilidad matemática el orden. Ajá, ve identificando también el orden. Bueno, entonces esta imagen nos habla sobre el orden y las posibilidades para poder llegar hacia un resultado, ¿vale? Ok, aquí tenemos una imagen que aunque esté en inglés, la podemos entender, que dice, I'm higher than you. Y abajo dice, no what? ¿Qué trata de decir aquí el 9? Prácticamente dice el 9 a la parte de arriba, soy más alto que tú, o sea, obvio. Pero irónicamente el 8 pues se queda así como que, nah, ¿cómo crees? Y el 8 en vez de ponerse, así como que me pararse de puntitas, se acuesta y dice, ahora, ¿qué decías? Así como que, ¿qué? Porque el 8 pues así de forma horizontal se convierte en infinito. ¿Cuál es la finalidad de esta imagen, muchachos? Pues prácticamente de que no todo es como lo pintan. Ajá. Que tenemos que tener ese sentido de abstracción porque no todo siempre es suma o resta o multiplicación. Es ahí donde tienes que saber primero aquí yo puedo decir, ¿no? Que yo entiendo lo de los valores posicionales, ajá, lo de saber simbologías, o sea, todo es un trasfondo en imágenes que yo te puedo decidir. O que incluso podemos definir lo que es el valor absoluto dentro de de unos ejemplos de números, ¿no? ¿Qué es el valor absoluto? Ok, en nuestra primer clase de matemáticas lo vamos a ver un poquito mejor, pero el valor absoluto pues de un número es ese valor, digamos, no negativo, aunque lleve el signo negativo. Y dices, ¿cómo es eso, no? Porque lleva esta simbología. Ajá. Yo puedo tener cualquier número, por eso es cualquier número X, ajá, con un signo de menos o un signo de más, pero al llevar estas rayitas se vuelve o sea, no importa el signo, simplemente importa lo que es el valor numérico. Y aquí, por ejemplo, aquí el 8 nos está diciendo que ni siquiera está con respecto al valor absoluto, aunque se relaciona mucho con el tema, ajá. ¿Por qué? Porque el 8 pues que puede cambiar, ajá, ese valor. ¿Cómo lo podemos cambiar por medio de procedimientos que son muy relacionados a la cuestión de álgebra? Porque en álgebra pues tenemos esas partes de infinito, tenemos esas partes de X, de incógnitas, y que un número, cuando nosotros pensamos que vale un número, pues al estar haciendo los despejes o al estar haciendo el análisis, la metodología pues cambia, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso se me hizo muy gracioso para que lo tengan en cuenta y pues desarrollen un poco más ese sentido abstracto, ¿va? Esta imagen es súper genial. Aquí como nosotros recordaremos en la parte de geometría, pues se estudia mucho lo que es la circunferencia, el sistema cíclico o el sistema sexagesimal, o incluso ya en modo figura, porque unos son sistemas y otras son figuras geométricas. Ya en forma de figura pues es el círculo, ¿no? Y que el círculo, cuando lo estamos analizando en forma de sistema sexagesimal, pues lo tenemos como que identificado que tiene 360 grados. Ajá. Entonces, a veces esto es difícil de comprenderlo. Porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar el transportador, que no me salió muy bien, pero es ese medio círculo que tiene unas rayitas y que en medio tiene un 90, que es lo que hace los ángulos rectos, y que para eso no sirve ese transportador para estar trazando ángulos, nada más rectos, sino de todo tipo. Pero hay veces en que no, bueno, en la secundaria se te olvidaba, se te rompía, no lo llevabas, etcétera, etcétera. Y pues ahí andabas pidiendo prestado, pero en caso de Comipems, pues nadie va a llevar, no puedes llevar nada de eso. Ajá. Entonces, ¿cómo es que podemos ayudarnos a encontrar ángulos? Ok, para esa parte de los ángulos simplemente hay que tener en cuenta que nuestro círculo tiene tanto principio como fin, que es la misma marca,
que empieza en 0 grados y que los grados los vamos a contar a pensar a identificar, mejor dicho, al contrario de las manecillas del reloj. Ajá. Terminando, obviamente en el mismo punto, pero como ya dio una vuelta, lo vamos a conocer como 360 grados sexagesimales. Ajá. Entonces, es lo único que tenemos que saber. Si nosotros tenemos, porque somos buenazos para poder hacer líneas, incluso hasta con el lápiz, ¿no? Porque, bueno, yo, pequeño truco que yo haría, pues es romper el lápiz o tener más de 2, porque recomiendo que lleven más de 2 lápices a la hora de su comipens, más de 2 gomas y más de 2 sacapuntas, por si se llega a perder uno, que ya no le encontré la goma, que se deshace, el sacapuntas se rompió, no tiene buena cuchilla, el lápiz a cada rato se le está cayendo el grafito. Entonces, para cualquier tipo de situación de esas, ¿no? Yo cuando era pequeña y no llevaba mis reglas, yo apoyaba mi lápiz y hacía con otro lápiz la línea. Ajá. Aquí lo pueden hacer ustedes, pueden hacer lo mejor posible un círculo perfecto y empezar a trazar sus ángulos. ¿Cómo lo van a hacer? O puedes empezar a dividir. Obviamente, si yo quiero un ángulo de 36 grados, pues es como aquí lo tenemos. Si sé que la vuelta completa de un círculo son 360 y yo quiero uno de 36, pues divido 360 entre 36, lo cual me va a dar a 10. Volvemos a hacer uso del 0, el 0 se elimina, pero lo voy a poner de este lado. ¿Por qué? Porque es una cantidad de centena contra decena. Y me quedaría prácticamente 36 entre 36, pues me da a 1. Entonces, este 10 es como yo digo, tengo que dividir en 10 partes iguales, pues este círculo, y empiezo a trazar que sean 10 partes iguales proporcionales, ¿vale? O si quiero 72 grados, pues ya sé que 36 más 36 pues me dan 72, entonces, ¿qué quiere decir? Que empiezo a trazar a lo mejor 2 líneas, o en su defecto pues lo divido el 360 entre 36 y pues ya sé que lo tengo que dividir en menos partes, ¿no? Digo en 72 y lo tengo que dividir ya en menos partes y así sucesivamente. Pero la mejor manera para poder hacerlo es trazar este rectángulo y adentro de este círculo como lo estamos observando aquí. Y a partir de ahí podemos empezar a hacer nuestros ejes. Primero partirlo a lo mejor en 2, la forma horizontal, luego de forma de diagonal a diagonal, y luego de ser más pequeñitas esas diagonales, más centradas y así sucesivamente, ¿vale? Ese es uno de los métodos que también puedes utilizar, aunque uno de los favoritos por su servidora es utilizar la manita. ¿Por qué la manita? Porque a veces en estar trazando esto pierdes más tiempo del que necesitas, ¿no? Entonces ya con la mano simplemente yo me aprendí esto. Entonces lo que es de mi dedo gordito a mi dedo chiquito, se hace un ángulo de 90 grados y a partir de ese ángulo de 90 grados yo puedo definir toda mi vuelta completa de un círculo. De hecho, yo como cuando doy clases sobre una pizarra y luego no llevo mi compás para estar haciendo los círculos, simplemente apoyo mi mano, y con la otra, junto con mi marcador, trazo un círculo perfecto. Hasta se quedan los chicos, ¿no? De, maestra, ¿cómo lo traza, no? Aquí no puedo porque pues tengo el mouse. No puedo trazar tanto un círculo perfecto, pero sí te recomiendo que vayas practicando, ¿no? Y recuerda que dentro de la habilidad matemática no era como que recordar tantas cosas. Aquí la desventaja, acá por ejemplo solamente tienes que tener noción de que el círculo tiene 360 grados sexagesimales. Aquí la desventaja es de que pues sí te tienes que aprender, ¿no? Al menos cada valor de cada dedito, ¿no? Y tienes que obviamente ver y visualizar bien en qué mano lo vas a ocupar, porque sí me ha pasado de que si estoy ocupando por ejemplo la mano izquierda, que es como la que nos están mostrando aquí, y si los enseño a mis alumnos y ocupan la derecha, suelen confundir los dedos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerda nada más esto para más fácil, que la distancia que hay del gordito al chiquito es un ángulo de 90 grados. Y que la distancia creo que se llama anular y el índice, sí, porque este es el medio, ¿no? De anular y el índice pues son de 30 grados.
y la diferencia entre el gordito y el anular es de 30 y el chiquito y el índice, pues, no, este es el índice, ¿no? Y este es el anular, bueno, ajá, el chiste es que el del medio, ajá, quede como 45 grados, como que la mitad que hay de la diferencia que hay de acá a acá y de aquí a acá. Ajá, o sea, si te das cuenta de 0 a 30, pues ¿cuántos son 30? De 60 a 90, pues son ¿qué? 30. Entonces, como en estas dos aberturas tengo 30 grados para entre el índice y el anular, pues la diferencia solamente debe ser la mitad. ¿Por qué? Porque es si te das cuenta y lo haces ahorita con tu mano, es esa proporción de tu mano que no puedes abrir como los otros dos. Los otros dos los puedes abrir más largos, pero esos no. De hecho, trata de separarlos y no puedes. Son cosas medio extrañas, pero recomiendo eso, ¿no? Y es así como tú también puedes ponerlo ya en tu, puedes visualizarlo, ¿no? A la hora de hacer pues sí, algún ángulo dentro de tu examen, y ya con la manita es mucho más rápido que estar haciendo esto. ¿Cuál es la desventaja de, por ejemplo, el cuadro? Pues que tienes que estar trazando, o bueno, del rectángulo, perdón, esa es la desventaja, y pero es más sencillo, ¿no? El análisis. Sin embargo, aquí es más rápido, pero a lo mejor te cuesta un poco de trabajo por tu estructura mecánica que tienes en tu mano, pero ¿ves? O sea, no nada más es números, 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 también puedes ocupar otras partes del cuerpo, no nada más para estar contando las cantidades, sino también para estar diseñando ángulos. Y bueno, entonces, para ese tipo de ejercicios, o para estas preguntas, pues es necesario tener esa noción, ¿no? Ahora, una de las preguntas que pueden encontrarse dentro de su examen con MIPEMS es ¿cuántos metros mide la diagonal del rectángulo? Cuando tú escuchas la palabra diagonal, es algo que se tiene que partir en dos, ajá, y de forma no ni vertical ni horizontal, obviamente, por eso es diagonal. Pero ¿por qué lo digo? Porque esa palabra diagonal la vamos a estar recordando mucho en la cuestión de perímetros y áreas del rombo. Ajá. Entonces, para que no tengas ahí este conflicto, y también para definir pues cuántas diagonales, vértices, todo eso existe en una figura geométrica. Pero aquí, o sea, ¿de qué nos estamos refiriendo, no? Yo sé que ahorita no hemos visto ningún tema de trigonometría, que es lo que vamos a ver hoy. Pero aquí lo que te estoy mostrando es un análisis de cómo poder resolver un teorema de Pitágoras, aunque tú no tengas la noción de lo que es un teorema de Pitágoras, porque suele pasar como en física. Podemos sustituir como locos, ¿no? Y ay, sí vas a sustituir un buen las fórmulas, pero necesitas entender la teoría. En este caso, igual, si no entiendes la teoría, no puedes sustituir de manera adecuada, o sea, no, tienes que saber bien qué es lo que vas a hacer. Entonces, al hablar de una diagonal, aquí podríamos haber puesto cuál será la hipotenusa o el valor de la hipotenusa del siguiente plano, pero no, aquí te están hablando de diagonales, y al final de cuentas la diagonal se puede interpretar como una hipotenusa, ¿no? Como el problema que vimos o la imagen que vimos al inicio de la clase. Entonces, tú recordarás que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, pero nosotros siempre tenemos que dar el valor de la hipotenusa lineal. Es por eso que interviene esta cuestión del despeje, de saber los contrarios de nuestras operaciones para poder descubrirlas, ¿no? Sí, eso también lo vamos a ver ya muy pronto, muchachos. O sea, prácticamente acaba esto, ya en unas 2-3 clases empezamos a ver o a hablar de esto de los contrarios en matemáticas. Entonces, tenemos tanto cateto adyacente como cateto opuesto, ajá, y nuestra hipotenusa, que es igual a C. Muchos ponen H por H de hipotenusa, pero lo más común o lo más correcto es ponerla así. Entonces, la fórmula original, porque aquí ya se me olvidó y la puse ya en forma de despeje, la fórmula original del teorema de Pitágoras es que la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos, a la suma del cuadrado de los catetos, a la suma del cuadrado de los catetos. Pero muchos griegos y muchos matemáticos opinan que es muy difícil interpretar un resultado en dos dimensiones, por lo tanto, por lo general, viene ahí donde la metiche de álgebra, que nos dice, yo puedo hacerlo lineal, ¿a que sí puedo?
Y aquí me faltó ponerle metros. Entonces es cuando hacemos los despejes. Si es una potencia cuadrada, su contrario sería una raíz cuadrada. Como no existen raíces lineales, pues ya por default, aunque no tenga aquí un grado, yo ya lo interpreto como raíz cuadrada. Si fuera, por ejemplo, una raíz cúbica, pues ya le pongo aquí un 3, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, como es una potencia, ¿cómo va a pasar del otro lado? Como en forma de radical. Ajá. Entonces, ya es aquí donde empiezo a aplicar esta fórmula. Empiezo ya a sustituir mis valores como yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, más bien como lo necesito. Entonces, ¿cuánto vale A? Vale 6 y tiene que estar al cuadrado. ¿Y cuánto vale B? Pues vale 8 y tiene que estar al cuadrado, ¿vale? Ya lo sustituí y empiezo a elevarlo primero al cuadrado. ¿Para qué? Porque es mucho más fácil primero hacer lo que está dentro que lo que está afuera. Ajá. De hecho, muchas personas a veces hacen esto. Y es correcto, no hay ningún problema. Ajá. Solamente que cuando tú ya eres muy experto y vas trabajándolo mucho, ya puedes hacer esto que yo hice, que es eliminar paréntesis. Puedes empezar a ahorrarte pasos, no eliminarlos, perdón, es ahorrarte pasos. Entonces, hagan cuenta que lo tenemos entre paréntesis, ¿no? Para aquellos que estamos apenas aprendiendo. Entonces elevo estas cifras al cuadrado como lo indica aquí y me queda 36 más 64. Si yo sumo lo que está adentro de mi paréntesis me da un 100. Ajá. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 100? Entonces si no me sé el procedimiento de cómo realizar una raíz cuadrada, porque la verdad pierdes tiempo. Ajá, pierdes mucho tiempo, entonces lo hago al revés. Que el número multiplicado por sí mismo me da 100. Pues el 10. Pues esa es la raíz cuadrada. Entonces es así como llegamos a los resultados. ¿Te das cuenta? O sea, aquí nada, nosotros el problema es acordarnos de esta fórmula. Y ya de ahí, si yo me acuerdo de la fórmula, lo puedo desglosar solito, tirititito, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Que dice: compré 3 metros de listón en 3 pedazos, uno grande y 2 chicos. Los pedazos chicos son iguales y el grande mide el doble de uno de ellos. ¿Cuánto mide el pedazo grande? Y pues bueno, tenemos estas opciones. Ahora, yo sé que no, esta línea pues es una línea recta, de forma horizontal, pero la puedo utilizar como si fuera un listón. Vuelvo a lo de hace rato. Si a mí se me complica mucho estar haciendo el análisis matemático, puedo hacer un análisis pues de este índole, ¿no? Entonces dice que la tengo que partir en 3 pedazos, pero uno grande y 2 chicos. Ajá. Los pedazos chicos tienen que ser iguales, o sea, por lo tanto tengo que ahí hacer una proporción. Pero el grande mide el doble de uno de los chiquitos, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide el pedazo grande? Vamos a ponerlo aquí. Aquí vale de 0 a 3 metros. Este es mi listón. Entonces, yo sé que lo debo de partir en 3 partes, pero que uno debe de ser el doble de los otros chiquitos, ¿no? Por lo tanto, digo, bueno, tengo que hacer una parte aquí y una parte aquí, que más o menos esta es la mitad, ¿no? Prácticamente los otros que son cuartos. Ajá. Entonces, podría yo dividir el 3 entre 4. ¿Por qué entre 4? Volvemos a la imagen del flexómetro de hace rato, ¿no? Porque la mitad de un medio es un cuarto. Y si me está diciendo que el grande mide el doble de los otros chiquitos, si lo interpreto como de otra manera, el doble no es el doble, sino la mitad del listón. Ajá. Entonces, si yo tengo la mitad del listón, que es este doble, entonces yo por ende debo de decir, pues si esa mitad la tengo que volver a partir en 2, lo cual me da este cuarto. Ajá, entonces ya tengo ese análisis, pero ahora ¿cuánto equivale ese 1/2 con respecto a los decimales? Porque no me están dando decimales, ¿no? Pues ese 1/2, que es el que debe de medir, es el grande, perdón, es la medida del pedazo grande, pues debe de medir la mitad del listón. Y si el listón mide 3 metros, ¿cuánto mide la mitad, muchachos? Efectivamente, la respuesta correcta es D. Y lo podemos hacer incluso de otra manera. Ajá. Como es lo que yo les decía, puedo dividir el 3 entre 4. 3 entre 4.
Y digo, el 4 no cabe en el 3, por lo tanto tengo que añadirle un 0 y ponerle un punto decimal. Ajá. Y obviamente pues el 0 acá arriba. Entonces digo, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 30? Pues cabe 7 veces y le sobran 2, porque 7 por 4 es 28. Para 30, pues 2. Vuelvo a bajar un 0. Ajá. Y digo, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 20? Pues cabe 5 veces. Y 5 por 4, 20 para 20, pues me da 0. Entonces, ese punto 75. Pero dice que es un pedacito chiquito. Entonces, si yo tengo 2, pues 0.75 más, más 0.75, pues ¿cuánto me da? Ajá, al sumar esto es como decir que tengo el doble. Ajá, entonces al sumar estos dos ya encuentro cuánto mide el pedazo grande. Entonces 5 más 5, pues son 10, 7 más 7, 14 y una que llevo, 15, llevo una. 0 más 0, 0 más una que llevo, una. Bajo el punto decimal y ahí está, 1.50 o en este caso pues es 1.5 metros. ¿Ves? Tenemos muchas partes de cómo realizar este tipo de, o cómo llegar a un resultado en este tipo de análisis, ¿no? Pero bueno, todo depende de cómo leas, de que las palabras clave y de cómo tú puedas resolver tu ejercicio. ¿Bien? Vale. Aquí en este problema no hay ninguna indicación, pero por ende dices, hay un cuadro en blanco, hay que encontrar la cifra o número que vaya ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles opciones nos dan? Nos dan 14, 13, 12 y 11. Aquí rápidamente ustedes tienen que hacer un análisis de que el número falta, ¿no? Y tiene que haber una secuencia, ¿vale? Entonces, la secuencia o el ejemplo de secuencia se encuentra aquí, en los primeros 3 números. Por lo general, necesitamos de 3 a 5 valores para encontrar la secuencia. En este caso lo podemos encontrar en 3. Ajá. Y reforzar ese análisis o esa hipótesis con el siguiente nivel, que sería con estos, ¿vale? Primero vamos a hacer la relación del azul. Entonces decimos 3, 4, 7 y 4. ¿Qué relación hay entre esos números? Una. Que 3 más 4 me da 7 o que a 7 yo le quito 3 y me da 4. Ajá. A ver, vamos a ver ese es el segundo nivel para poder reforzar la teoría. Tengo 2, o lo sumo o lo resto. Entonces, si yo tengo 16 y 7, ¿cuánto me da? Me da 23, ¿no? Y no veo ningún 23, ok, entonces no es así. Tengo 16 y 4, 16 más 4 pues me da 20, entonces quiere decir que tampoco es así. Entonces ahora voy a agarrar el 9, ajá, 9 más 7, ¿cuánto me da? Te da 16, entonces ves que entonces esto es diagonal y se tiene que estar sumando para poder encontrar este valor. Y ahora 4 más 5 me da 9. ¿Ves cómo ven diagonal? Ahora es lo siguiente. Sumo 16 más 26, tengo 42. 9 más 17, tengo 26. ¿Qué número sumado con 5 me da 17? Y pues es obviamente pues el 12. ¿Ven? Aunque un compañero me dijo también, y sí es cierto, que los puedo ir restando. ¿Cómo es esto? 7 menos 4 me da 3. 16 menos 9 me da 7. 42 menos 26 me da 16. 26 menos 17 me da 9. Y 17 menos 12 me da el 5. O sea, volvemos a encontrar de todos modos la relación en el 12. Y como te darás cuenta, muchachos, pues hasta ahorita, o sea, toda esta parte de la habilidad es prácticamente encontrar caminos. Ajá. Entonces, yo te recomiendo que para poder tener esa habilidad, primero debes de estar bien tú, psicológicamente hablando. No te estreses, identifica qué ejercicios son para ti los mejores y llegarás pues ahora sí a tener una mayor cantidad de aciertos. Una de las cosas que yo te recomiendo es que cuando estudies o hagas las prácticas de tus guías,
pongas un cronómetro. Recuerda que entre el menor tiempo posible que tú utilices y des la mayor cantidad de respuestas correctas, quiere decir que te vuelves eficiente y tu habilidad está en entrenamiento, está muy bien, pero aguas, no te confíes, ¿vale? Pero bueno, de mi parte es todo. Nos vemos en el curso de matemáticas con nuestra primer área que va a ser aritmética. Cuídate, bye bye y suerte.